Este es el episodio número 15 de mi podcast Terapia No Ficción, donde me doy el placer y el lujo de entrevistar a mi terapeuta, que es Abby Rapaport, acá online desde España, yo desde mi casa, donde hacemos terapia en general. Vos en tu escritorio, yo en el mío, como psicóloga. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy contenta, muy entusiasmada y me siento muy en casa, muy halagada, muy en confort. Estoy contenta de estar acá. Gracias por invitarme, Lu. Qué bueno, Abby, gracias. Siento que ya estamos como en clima terapia. Bueno, yo les comparto a mis oyentes que la conozco a Abby más o menos desde el 2018, cuando hice mi formación en constelaciones. Ella era una de las facilitadoras de uno de los módulos, seguramente daba familia o algo así. Mi primera impresión de Abby era como, wow, qué académica, es psicóloga. Entonces yo como psicóloga siempre buscando referentes nuevos y a quién seguir, ¿no? Yo creo que hoy a mí como terapeuta, no me gusta hablar general, ya me vas a conocer en este espacio. Yo necesito, ¿no?, un norte de terapeutas. Hace poco vos diste un taller y una formación con Matías Muñoz y te dije como qué bueno, siento que son una buena generación de terapeutas para otros jóvenes que estamos tratando de tener nuevos líderes y maestros y guías para ver cómo seguimos andando este camino y dentro de la rama sistémica. Sí, vos sabés que yo inevitablemente mi formación es en el italiano en psicología evolutiva y nuestros primeros referentes, que son los padres, nos inspiran ciertos aspectos en que podemos desarrollar. Pero es cierto que siempre vamos a necesitar referentes y algo que yo invito es a refrescar los referentes. No puedo tener casi 50 años y pensar que mi mamá sigue siendo mi referente. Tal vez lo fue en un determinado contexto, ¿no? Y entonces es cierto que nosotros como mamíferos, como manada, necesitamos un espacio de confianza, un espacio donde puedo ver a esta persona la quiero como referente. Lo Sí, genial de la adultez es que los puedes elegir, y en la infancia, en la adolescencia son tus padres, en la adolescencia un poco más la cuestión exogámica y de los pares, ¿no? Tus amigos, tus pares o algunos ídolos, algunos maestros también que puedes tener en el cole, pero poder elegir nuestros referentes en la adultez a mí me resulta muy inspirador, muy motivador. Y aprendí mucho de mis referentes. Yo aprendí de Joan Garriga, de la mano de él muchísimos años, de Theo Boltzmann, bueno, de Bert Hellinger, de gente del Hospital Italiano. Entonces, fueron además figuras de resiliencia, me permitieron reciclar un montón de aspectos míos y en eso estoy muy agradecida. qué bueno. Yo creo que muchos de mis referentes fueron terapeutas. Ni hablar que autores que leí, pero a mí esta cercanía, como lo de lo íntimo, despierta algo evidentemente en mí que hace que yo me pueda apropiar de ese referente. Porque si no me queda un poco como en el texto, lejano, y en cambio me pasó con vos, obviamente mi psiquiatra, personas que me han acompañado. Yo valoro mucho que pasen años conmigo. Como soy longeva, no soy de cambiar de terapeutas rápidamente. Entonces, como que eso también le da un gustito al referente muy profundo, ¿no? Porque que te vayan conociendo como nos pasó a nosotras o me pasó con vos, que me viste, no sé, en otras etapas, creo que ni siendo mamá, después embarazada de mi segundo hijo, después separada, ahora en este encuadre, como que, bueno, eso para mí da una paleta muy linda de esta relación. Sí, y sigue siendo una metáfora de los vínculos íntimos, es decir, la proximidad, la intimidad, la cercanía. ¿Cuánto puedo reciclar de mí teniendo estas relaciones donde me doy a conocer y también puedo preguntarte cómo estás, qué necesitas, vos preguntarme a mí, yo preguntarte a vos, ¿no? Y salir también de ciertos protocolos. Eso me parece muy importante, mantener cierta espontaneidad. Eso siempre me gustó mucho de vos, esta posibilidad. Y yo te voy a decir lo que siento, bueno. ¿No? ¿De qué equipo estás? ¿De qué lado sos? ¿No? Esas cosas que, claro, más rockera de luz, me encanta y eso es tu parte más espontánea, más creativa. Entonces, Sí. está buenísimo mantenernos humanos, simples, creativos, cercanos. Sí, yo creo que también cada persona despierta en uno algo distinto. Yo
te tengo a vos como terapeuta, pero también tengo a mi psiquiatra que me conoce hace mucho más que vos y con ella soy otra Lu probablemente. Probablemente, ¿eh? O sea, ella despierta en mí otras partes, como es lo mismo la metáfora de que otros vínculos despiertan en nosotros distintas cosas, ¿no? Que con Abby trabajamos mucho las partes internas. Pero bueno, yendo un poco a cerrar esta presentación de Abby, yo con ella participo de talleres de supervisión. Es un poco donde voy a ir ahora a indagar con ella, porque siempre me daba curiosidad esa parte de Abby. Tiene muchos pacientes terapeutas. Y voy a sus talleres. Hace poco vino a Buenos Aires, fui a toda su jornada. Si bien hacemos sesión presencial. Y después solamente una breve pincelada que uno de mis episodios más escuchados del podcast fue el que llamé a Cunar a mi asesina, que fue una sesión nuestra bisagra para mí. Yo siempre digo en este podcast que uno con su terapeuta va armando como un glosario de lenguaje, ¿no? Y a mí eso me da, no sé, mucha profundidad. Me encanta tener ese lenguaje con vos, que el otro no se asuste, que mi terapeuta no se asuste de ese lenguaje que yo tengo, de cómo yo estaba sintiendo en ese momento. Yo creo que hay muchas personas que se preguntan a veces cómo es la relación paciente-terapeuta. Y para mí es importante inspirar a, wow, cuánto más profunda puede ser esa relación con mi terapeuta. Porque algunos quedan más en la superficie y otros, yo de repente siento algo muy profundo con ese tiempo que pasamos y que seguimos pasando en mi crisis desde que me separé. Me conmueve escucharte. Una de los desafíos para mí es estar presente ante lo que se presenta conmigo, con el paciente. Si yo tengo una imagen de una asesina interna o de una parte mía que me quiere aniquilar a mí o al otro porque no sé cómo afrontar ciertas situaciones, no sé cuántos años tiene esa parte mía, pero puedo empezar a mirarla con buenos ojos. Creo que cuando los psicólogos, los terapeutas acompañamos con la posibilidad de generar confianza, empatía con partes. Yo no soy mis partes, yo soy mucho más que la suma de mis partes. Y esa parte mía, que antes era un acting, o era un síntoma, o era una ideación, o sea, ideas fijas que estoy rumiando, hoy se puede convertir en una mirada cálida, amorosa, que fue la mejor manera de expresarse de esa parte, ¿no? En mí a través de una conducta incluso autolesiva, ¿no? Es decir, Ujú. hay muchos pensamientos autolesivos, es decir, una imagen catastrófica de mí o de mis hijos o de mi familia, donde me estoy lastimando, llevando a lugares muy oscuros, muy difíciles. Y probablemente sean activaciones de mis propios traumas, de situaciones muy complejas que he vivido y hoy, acompañado por un adulto que puede mirar con buenos ojos esa parte mía, para mí es un montón, es súper significativo. Yo Ujú. acá quiero aclarar algo que para mí es importante porque me han estado escribiendo bastante en Instagram por este tema, de personas que se han sentido retraumatizadas, ¿no? En espacios terapéuticos, Sí. porque son juzgadas o porque no me entienden y encima me catalogan o porque me interpretan muy rápido. Eh, Cuando nosotros hablamos de la posibilidad de acunar una parte nuestra es sin juicio, es realmente con un amor, una dedicación plena. Si sentís que tu terapeuta ya está poniendo un juicio, entonces tal vez no es con ella o con esa persona con la cual tenés que hacer este trabajo. Y hay Ujú. muchas personas que sienten que sus propios espacios terapéuticos son amenazantes. Entonces, también para mí funciona este canal de comunicación y de divulgación y difusión, la parte de psicoeducación. Si Sí. no te sentís cómoda o contenida en tu espacio de terapia, siempre se puede buscar alternativas para que escuchen tus partes más oscuras, ¿no? A esto me refería. Bueno, a veces llega ese momento en la vida de las personas que atraviesan una parte oscura, otras veces no están en esa parte, entonces la terapia va por otro lado. Pero es verdad que en una parte oscura uno puede llegar a ser más vulnerable. Yo he peleado con vos a capa y espada con mis partes oscuras. Pero siempre nos pudimos decir como, yo siempre te decía esa frase, estás de mi equipo, ¿no? Como que yo te necesito de mi lado, no puedo en este momento sentir
que hay otra perspectiva. Yo necesito que te quedes acá con la mía, mirándome. Y yo creo que debe haber sido difícil ese momento o desafiante. O sea, yo no lo podría llevar adelante, pienso, como terapeuta. Lo importante, por esto vuelvo a lo mismo, es que yo comprendí que era una parte tuya, que en ese momento necesitaba confirmar que yo estaba para vos. Ujú. Ahora, imagínate un psicólogo que no trabaja con partes, un terapeuta que no comprende y que su ego lo rapta y empieza a pelear con su paciente, de, no, ¿qué me estás diciendo? Y entonces entramos en un conflicto defensivo, de egos. De Entonces, interpretar también. interpretaciones, cómo me vas a hablar así, me faltas el respeto, digamos, estoy llena de audios en mi Instagram, a mí me hablaron así, se pusieron a pelearse conmigo, y claro, es muy doloroso cuando no pueden entender que es una parte de mí que necesito desplegar en este espacio más amplio y que necesito que vos veas esa parte. Y yo te digo, sí, puedo ver esa parte, Sí. ¿no? Y eso es lo importante, mientras yo la pueda ver, vos después vas a poder verla y acogerla también. Cuando hablo de una retraumatización es que un psicólogo, un terapeuta empieza a pelear con esa parte defensiva de su consultante y eso termina siendo muy, muy doloroso a veces. Sí, yo creo que este puede ser un buen inicio de estas preguntas que yo tenía para nuestra entrevista de hoy. Un poco mi deseo es que hoy podamos ser auténticas, ambas, invitar a la intimidad, a nuestro espacio, a mi espacio, a que vos puedas sentirte en intimidad conmigo y con los oyentes de mi podcast. Y obvio que me parece re importante la psicoeducación, así que dentro de lo que ambas podamos, vamos a brindar algún recurso y opinión y mirada, sugerencia sobre qué nos parece que sucede en el consultorio, que yo creo que es lo que le interesa a mucha gente. Por ahí vos contás que te llega en tu casilla privada y para mí este canal siempre fue el canal para contar qué pasa en el backstage, qué pasa con esto de desromantizar la vida del terapeuta, cómo es un paciente, qué le pasa al terapeuta con el paciente y esas, bueno, ahí voy a mis preguntas, ¿no? Como Gaby hace un espacio de supervisión, yo profundicé mucho mi relación ahí con ella y después fuimos siguiendo nuestra relación y supe, me fui enterando que así como yo, como psicóloga, me atendía con ella, un montón de otras psicólogas y personas que participan de tus talleres se atienden con vos. Entonces yo me pregunto si cambia algo cuando atendés a una psicóloga, a un terapeuta o a alguien que está en el mundo de la salud mental. ¿A vos te cambia algo? Siento un mayor compromiso, porque siento que son personas que tienen procesos a cargo, no solamente el propio. Me siento mm, más cercana en el compromiso de realmente dar lo mejor de mí en cuanto a persona íntegra, ¿no? Desde la ética más integral como ser humano, como profesional. Si me preguntas qué es lo primero que me surge es un mayor compromiso porque sé que estas personas además acompañan procesos. Ujú, Pero porque yo acompaño procesos, entonces por lo menos, tengo esa perspectiva de que mi espacio de supervisión, mi espacio terapéutico, también lo hacen conmigo. Yo sé que soy prioridad para mi terapeuta, para mi supervisora a la hora de y esto es una cadena de apoyo, de motivación, de humanización, ¿no? Entonces, para mí esa red es súper importante tenerla en cuenta. Es una comunidad de terapeutas que cada uno nos va acompañando. El día de mañana algunos van o hoy mismo supervisan con vos o van a empezar a supervisar con vos o tenés psicólogas que son tus consultantes. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, vos sabés que me dedico a vínculos, lo vinculares que somos todos, ¿no? Entonces, en eso de que todos somos seres vinculares, que si nosotras podemos lograr algo bueno juntas, que te sea nutritivo, eso va a salpicar en tus hijos, en tus pacientes, en tu entorno. Tengo ujú. esa imagen en mí. Sí, para mí, que estoy aprendiendo y que me pongo en ese lugar de aprendiz con vos y que sí me resulta importante la jerarquía en nuestro espacio, ¿no? Como que para mí vos sos mi terapeuta, en muchas cosas sos mi guía, de repente tenemos algún momento donde jugamos a esto de ser pares, pero para mí es un juego, yo te necesito en ese lugar, como vos decís, de
bueno, yo necesito que estés en ese lugar de terapeuta para escucharme, pero me da como intriga, no sé, estoy interesada en cómo es que vas logrando que un paciente se sienta alojado como paciente, pero también inspirado a querer aprender y a estudiar y después te cruza, no sé, en un taller y hablamos de cualquier cosa, pero después volvemos a nuestro encuadre, como que qué trabajo tan artesanal que fuiste logrando, por lo menos estoy segura porque además conozco un montón de mis colegas que hacen lo mismo con vos, o te gusta el rubro terapeutas, que lo podemos debatir, porque debe ser distinto trabajar con una, o sea, tener terapia con una psicóloga. Lo primero que me aparece es que tengo una facilidad para no fijarme, para no hacer fijaciones. Lo es Mm, esto, es lo otro. Entonces, también puedo ver y valorar cómo se despliegan distintas partes tuyas en distintos espacios que compartimos. Y tengo la posibilidad de hacer un Zoom. En este momento estamos en un lugar de intimidad, nosotras dos, sabemos que nos van a escuchar, pero y otra cosa es un espacio donde estamos en grupo, ¿no? Y me parece muy importante, otras partes tuyas se expresan ahí desde otro lugar. ujú, Yo creo que esta habilidad de ver cada situación en un contexto y soltar los prejuicios, ¿no? Es decir, puedo tener prejuicios o tener ideas o tener inspiraciones o intuiciones, pero me acompañan, no me van a nublar el contacto, porque tengo una gran curiosidad y una gran iniciativa hacia el contacto por mi propia historia personal, ¿no? Es decir, el contacto y las relaciones son mis motivos para ser terapeuta. ujú. Sí, entiendo, comparto. Me parece admirable, un gran ejercicio que seguro llevó tiempo de moldear. Pero bueno, yo creo que mientras yo me voy formando y practicando y supervisando siempre, ¿no? Pero a veces tener tanta información de la historia profunda del otro, igual un poco o sea, porque yo trabajo mucho, o en este podcast hablé, en este trabajo, en este canal, de que aparte de ser psicóloga, soy una persona, ¿no? Y que eso me da intriga de vos, o de o sea, entiendo todo lo que me decís del foco, pero de repente toda esa historia que sabés del otro, no solo de mí, no sé, del que quieras pensar, ¿cómo te influye después cuando lo ves trabajando, entendés? Cuando veo trabajando a la otra persona, Claro, por ejemplo, nosotras tenemos espacios de supervisión, pero vos también conocés a, a la historia personal de ese terapeuta, pero sí. también lo estás escuchando cómo trabaja. Ujú. Y ahí también haces tu ejercicio de focos y separás. No somos un todo. Somos un todo y ¿viste esa famosa frase? Bueno, yo la tengo casi 50, pero en el baño no se hace lo mismo que en la cocina, ¿no? En la cocina se cocina y en el baño te vas al baño. Esto tan obvio, pero que le enseñamos a los chicos. No se hace todo en cualquier lado, ¿no? O sea, no da Mm, igual. Y cada espacio tiene una función, una funcionalidad, y eso para mí es muy importante de entender. Es cierto que uno de mis propios mecanismos de supervivencia tenía que ver, por mi historia personal, con despegarme de situaciones para sobrevivir, ¿sí? Si ujú. tuviera que decirte cómo funciona, es que yo me voy rápido, ¿sí? Me Ok. puedo retirar rápido de ciertos espacios. Ahora, eso, si es un mecanismo de defensa, a mí me deja triste, enojada, desvitalizada, ¿sí? Si es irme rápido de la relación de mi mamá, o de mi papá, o de mis cuidadores, o de los espacios de confianza, porque era mucha información, o porque no la sabía ordenar adentro mío, o porque no podía lidiar con todo eso. Retirarme rápidamente fue un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que me dejaba agotada por un Mm, montón de razones, o con dolores de panza, o muy disociada o muy idealizando situaciones. Lo que yo convertí ese mismo mecanismo de defensa como un recurso, es decir, ya no me quedo ni enojada, ni triste, ni con expectativas, ni con dolores físicos ni emocionales cuando me retiro de un espacio. Entonces yo soy muy de decir, estamos cerrando este espacio para concientizar el cuerpo, el alma, el psiquismo mm. de que hay una despedida.
¿sí? Entonces, yo entiendo que entramos y salimos de espacios y yo me aviso y les aviso que eso va a ocurrir, que Ujú. puedan concientizarlo porque ahora nos vamos a retirar, sea un espacio de supervisión, de taller, de terapia, ¿no? Como un módulo en una formación. Y los cierres son importantes porque acá nos vamos a despegar de un espacio. Eso no quiere decir que lo voy a encapsular ni aislar, ni no lo puedo retomar. Siempre se retoma y a mí la palabra retomar me encanta. Retomamos lo que pasó en tal lado, pues lo hablamos, no sé qué, pero Ujú. no me quedo pegada. De vuelta, ¿cómo convertimos un mecanismo de defensa, ¿no? Una parte oscura, difícil, en un recurso? Yo he trabajado en compartirlo con otros, algo que era una manera de defenderme, en un autocuidado y un compartir. Sí, 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 estoy de acuerdo, Abby, creo que es re interesante. De hecho, me parece buenísimo como convocatoria el que escuche este episodio, conozca terapeutas y quiera como también continuar en estos espacios de escucha tan auténticos, genuinos, sin juicio de partes. Yo conozco terapeutas que hacen supervisión, pero bueno, dentro de lo que a mí me gusta supervisar con un psicólogo, creo que tu mirada es muy enriquecedora, que hay como, no sé, mucho recurso, herramienta para esto que nos pasa a los psicólogos. O sea, a mí también comparto que no me pasa que me quedo pegada a situaciones de mis pacientes, pero estoy incursionando en lo familiar y en lo sistémico. Empecé a trabajar en familias, de hecho vos fuiste una de las que más me alentó a hacer eso, que yo, en mi primer episodio de este podcast es la terapia de 9 años de hermanos que hice con mis hermanos. Y eso me marcó para siempre. Y yo sé que no es tan frecuente. Me acuerdo sesiones juntas donde yo te contaba que terapeutas venían a mi casa a atendernos como familia. Y vos me decías, Lu, esto es re sistémico lo que te pasaba. Yo era una niña, no me daba cuenta, pero eso formó parte de mi narrativa, esos terapeutas. Entonces, hoy, tener espacios donde hablar de esto, donde seguir promoviéndolo a estos terapeutas que para mí fueron un ancla en momentos muy difíciles de la familia. Y hoy yo estar como, bueno, incursionando, aprendiendo. Hace poco en el taller que diste con Matías, fui a supervisar también y hablamos de familia, que fue un taller dirigido para padres, hijos, lo cual a mí me encanta eso tuyo, que vos sos especialista en crianza, en familias, tenés tu espacio ahora de madres resilientes. Bueno, yo creo que meterse, como yo en ese momento que llevé esa supervisión, que a veces es tan complejo, o sea, a mí me encanta el desafío, pero es muy grande ese salto de ir a la familia, porque la diversidad aparece muy rápido. Y esto de tener que separar y no sé cómo enfocarte en distintos, los padres, los hijos, no sé, el conflicto, la pareja parental, la pareja conyugal, como que ahí yo... Pongamos en contexto, estos padres, ¿no? Les resultaba muy difícil diferenciar aspectos conyugales, es decir, cómo andaba esa pareja, no encaraban esos temas y los trasladaban a la parte parental, a cómo somos padres. Entonces, Ujú. cuando no hay espacios claros, que antes hablé del baño y la cocina, entonces sí, entonces se superponen. ¿Qué quiere decir? Que la parte de la conyugalidad se mezclaba con la parentalidad y al final el pibe es un problema, ¿no? Es como Ujú. terminamos en Marte. Sí. Entonces, la cuestión era, discernir o poder también ser clara con esta pareja. Estos son temas de pareja, si quieren hablamos de temas de pareja, y también estos son temas, los otros son temas de cómo cuidamos a nuestros hijos, ¿no? Y entonces vos vas a tener tu propuesta, yo la mía. Es muy común que en estados de estrés, de preocupación, mezclemos temas. Es parte del efecto del estrés, ¿sí? Y además porque se nos activan muchas cuestiones personales, tanto con nuestra pareja como con la parte de madre y padre. Entonces, ir a una terapia en la cual puedo discernir partes y decir, bueno, este tema lo tocamos hoy, bueno, este tema lo tocamos la próxima, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque a Sí. veces la terapia es un espacio donde separo la paja del trigo, ¿viste? Para discernir, para apropiar. Ah, este tema es de acá. Ah, bueno, este tema es de allá. Y ya con este orden tenés como un nuevo mapa interno, ¿sí? Entonces la sistémica lo que brinda es eso. No hablar de personas buenas y malas, y este es un narcisista, y este es un hijo de puta, y esta Oh, no la cagó, y este.
no tiene que ver en principio con mirar a las personas, sino las dinámicas que nosotros proponemos en nuestros vínculos. ¿Qué le propongo a mi pareja? ¿Qué le propongo al padre de mis hijos, que a veces es mi pareja y a veces no? Em, ¿Qué le propongo a cada uno de mis hijos? Y luego el retorno relacional, que el retorno Mm, relacional es de mi propuesta afectiva, de lo que no me doy cuenta, muchas veces me lo demuestra la otra persona, ¿no? ujú. Yo que soy muy visual, mientras hablabas, se me desplegaba como una imagen de como si yo me llevara a mi hijo del baño a la cocina, de la cocina al cuarto, del cuarto al lavadero, como que, y esto tiene que ver un poco creo con tu taller de madres resilientes o con lo que nos pasa a muchos padres, madres, que los hijos quedan, los padres los llevamos a todos esos lugares también, ¿no? Y ahí es como ese gran ejercicio, otro que trabajé, porque soy una persona, de que mis hijos tengan su lugar, que yo puedo ir a ese lugar, yo también tengo el mío, pero bueno, todo eso, honestamente, a veces es un, no sé si lo aprendes solo en terapia, sino que te lo enseña un poco la vida, situaciones vitales, tus hijos también, ¿no? A veces los hijos te lo enseñan, las distintas necesidades. Pero bueno, a mí me conmueve tanto la familia. Yo hablo con vos de esto y podría empezar a llorar si quiero, pero no, es que me conmueve mucho, ni hablar por la etapa que estoy transitando con mis hijos y por intentar, por ejemplo, yo tengo el desafío de 2 casas. Que ¿cuántas mujeres tienen y familias tienen ese desafío? Mis hijos tienen el desafío de 2 casas. Bueno, a mí todo eso me parece un desafío muy grande. Lo que me resulta importante es que, te apropies de tu desafío, que no seas el centro del desafío, sino que comprendas que tus hijos también tienen un desafío. Si para vos tu desafío es un drama y te ahogás en eso, no podemos darle a los chicos los recursos, a nuestros hijos, de cómo lidiar y relacionarse con el desafío. Por ejemplo, yo estoy con adolescentes en casa, ¿no? Ujú, Entonces, yo le echo la culpa al celular, al smartphone, si yo le echo la culpa a las redes sociales, no les estoy ayudando a relacionarse con el teléfono. ¿Por qué le estoy echando la culpa al teléfono? ¿Sí? Por el teléfono no hace la tarea. Ah, ¿cómo nos organizamos hoy a la tarde para que puedas tener un rato libre y un rato ujú, de, bueno, puedas hacer la tarea? Entonces, en ese sentido, si la mamá se ahoga en que mi desafío es 2 casas, no puede ver que sus hijos también tienen un desafío y que es necesario que ella las pueda acompañar en eso. Y esto que sí, vos decís, vos tenés un desafío con ya un psiquismo armado y tus hijos tienen un desafío con un psiquismo en desarrollo, ¿no? ¿Cómo pueden relacionarse con este desafío? Lo que yo quiero dejar acá es despegado el desafío de la persona. Es cómo sí, me relaciono con eso que me atraviesa, que me sucede, que es un inevitable. Es mejor aceptarlo y ver cómo puedo convivir con eso que empezar a buscarle la interpretación. De eso estamos hablando. En lugar sí, de perder años interpretando por qué me pasa lo que me pasa, intuitivamente puedo llegar a muchísimos lugares y suma un montón. Pero también es cierto qué recursos tengo, qué quiero hacer, cuál es mi siguiente paso, qué creo que le pasa a cada uno de mis hijos, qué preguntas interesantes les puedo hacer para motivarlos, para que conecten, qué preguntas ujú, no tengo que hacer porque van a ponerlos en lugares que no están buenos, ¿no? Estas ni cuestiones, por hablar, ejemplo, vos hablas de 2 casas. Yo todo el tiempo, un chico le pregunta qué pasa en la otra casa, no estoy centrada en qué pasa acá, ¿sí? Digo totalmente. obviedades para decir algo en relación a lo que vos planteas. 2 casas, claro. Una mamá, que es muy común, que está más preocupada de lo que pasa en la otra casa que en la propia, está descentrada en darle lo mejor en esta casa. Ujú. Y son cosas que nos pasan a todos, que nos mareamos, nos confundimos y la cultura tiende hacia el otro, no hacia mí. No me enseñan a centrarme en el cole o muchas veces en nuestro sistema familiar de origen nos decía, bueno, respirá y fíjate qué quieres hacer con esto. Sí, hay tiempos de desarrollo, ¿no? Como en qué momento estás de esas 2 casas, está iniciando, ya está establecido, quiénes van a vivir en esas casas, qué sucede, cómo se sostienen las rutinas. Pero dijiste esta palabra que la hemos también tenido juntas en sesión, que es convivir. Si hay algo que yo eh, practico un montón, porque no me gusta aceptar. Porque me parece una imposición a veces tener que aceptar cosas que me duelen, es convivir, me parece más suave,
una invitación a, bueno, convivo hasta que lo voy integrando, hasta que va sucediendo. Y creo que también, ¿no? Hace un ratito estabas hablando de las redes, los teléfonos. Los terapeutas también estamos bombardeados de que hay mucho diagnóstico online, ¿no? Muchos terapeutas que están de repente hablando de un montón de términos psicológicos, diagnósticos y cómo identificar al apego evasivo, al apego ansioso, al psicópata, al narcisista, la cajita del hombre narcisista. No sé. Uy, yo digo, qué difícil, o sea, la verdad que qué complejo que es, que se volvió también para los psicólogos ser inspiradores, ser serios, seguir como invitando a espacios serios de confianza, porque si yo también lo puedo ver en TikTok o lo veo en Instagram y bueno, también igual yo me hago cargo que lo estoy haciendo acá, ¿no? Como que por ahí en otro formato que a mí me parece más adecuado, pero estamos intentando llevar recursos al fin y al cabo. Estoy de acuerdo que estamos tratando de difundir con el mayor de los cuidados y los respetos. Y también cada uno cae, viste, en manos de los profesionales que puede acceder en ese momento por contacto, por contagio, por inspiración y después yo simplemente hacer la pregunta, esto es lo que me sirve ahora, esto es lo que necesito, ya es un montón la posibilidad de preguntarme, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué me está sirviendo? Hay algo que decimos muchas veces los psicólogos, la terapia no te lo va a dar todo y es Mm, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es importante que veas si querés ir al gimnasio, bailar zumba, andar en bicicleta, ¿qué más querés hacer por vos, no? Porque la terapia o el terapeuta, ¿no? No te lo vamos a dar todo. Me llamó una paciente después de un viaje de acá de Madrid a Buenos Aires, que bueno, fueron 2 semanas largas, después yo me tomo unos días para llegar, para organizarme. Entonces me dijo, pensé que me ibas a llamar antes para darme un turno antes. Y es cierto que mi prioridad es mi vida privada, mi vida personal. Entonces, doy los turnos que puedo dar en el momento que puedo dar y siempre van a haber expectativas. Y con nosotros mm, también, conmigo también van a haber expectativas. Entonces digo, mira, la verdad que este es el primer turno que te pude dar, estuve pensando en vos porque le había pasado algo muy difícil. em, y también le sugerí que lo podamos hablar en nuestra próxima sesión, que va a ser mañana justamente, el tema de las expectativas y los vínculos, ¿no? La danza de las relaciones. Siempre es inevitable poner cierta expectativa, incluso sobre mí misma. ujú. Quiero darlo todo, quiero que sea perfecto, quiero que sea ya, quiero que sea de una determinada manera. Y luego, como decir, convivir con lo que es, con lo posible. Sí. Qué buena palabra, yo también la aplico un montón y la llevo a mis pacientes, ¿no? De esta parte posible y tratar de pensar en eso. Solamente para cerrar, Avi, lo de los terapeutas, que para mí es un tema que me interesa un montón. Sé que vos también tenés muchos oyentes terapeutas, así que, ¿qué podrías contar o querés compartir que aprendiste vos de ser terapeuta de terapeutas? O acompañar a psicólogos en sus procesos. Lo estuve pensando, desde que me propusiste esta pregunta. Para mí es muy importante que los psicólogos no psicologicemos los vínculos, no Ujú, terapiemos a los hijos, no terapiemos a las parejas. Hoy en día es una Abigail Sherir, que es una, periodista americana, tiene muy buenos libros, ¿no? Uno de ellos se llama Malas terapias y hablan de los padres que terapean, la crianza terapéutica, le dice ella, ¿no? Que hace hijos frágiles, niños frágiles, ¿no? En general. Entonces la madre todo lo interpreta, hoy también se llama madres helicópteros, llevo, traigo, estoy represente, ¿no? Y entonces no dejo que el chico desarrolle autonomía, criterio, no me banco los conflictos con mis hijos, no me banco el malestar y tiene que formar parte del desarrollo y del crecimiento. Los hijos nos confrontan, nos interpelan, buscan su forma de ser que sea distinta a la nuestra. Em, entonces una madre frágil es una madre y que tiene expectativas sobre su maternidad y sobre el vínculo y sobre sus hijos, no deja que estos chicos desarrollen un criterio propio y se vuelven muy ansiosos y muy frágiles. ujú, Entonces, a lo que voy es que he visto durante todos estos años y he atendido en mi época de atender adolescentes y púberes a muchísimos
hijas e hijos de psicólogos que decían, estoy harta de que me hable como si fuera su paciente. Entonces yo siempre le digo a las mamás que son psicólogas, sé mamá en ese momento, ¿no? Ese momento es madre pura, yo me acuerdo que en el italiano Usandivaras me decía, sacudan el guardapolvo porque ahora son personas, ¿no? Les toca ir a la casa y nada, y afrontar con su realidad. Entonces me quedó esa imagen de sacudir el guardapolvo y ya está, ¿no? Entonces no interpretar ni a mí ni el vínculo, ser lisa y llana y lo más simple posible. Sí, yo creo que es un gran desafío para los psicólogos, porque a la vez tenés como una facilidad para entrar en entender y un deseo a veces de querer entender, de querer acompañar. Somos muy dadores, o me considero muy dadora, estamos al servicio. Y también está todo el como ese mundo en el que nos ponen a los psicólogos como, a ver, vos, ¿qué opinás? Vos que sos psicóloga, y está me reía por dentro porque decía que está también esta frase de que los hijos de los psicólogos son los peores, los que peor salen, los que más rápido van a ir a terapia. Pero bueno, sí, hay que un poco sacarse, me sumo a que hay que sacarse un poquito todo ese traje que nos ponemos cuando atendemos, cuando estamos a disposición de un proceso de acompañar. Y me gusta mucho esta imagen de habitar cada sector de la casa de distintas maneras, ¿no? Y de la misma manera evitar cada sector interno. Si en este momento Mm, estoy en un mood profesional, y por ejemplo, soy bióloga y uso el microscopio, no voy a mirar a mi hijo con un microscopio. Realmente dejar los instrumentos en el lugar adecuado, porque si no, deformamos los vínculos. Entonces, es verdad, como vos decís, decía una terapeuta que yo conocí hace muchos años, pero son de otra generación, ¿no? Decían casa de herrero, cuchillo de palo. Y yo decía, ni sí. hablar, no creo en eso. Pero bueno, la señora me lleva 20 años, ¿no? Te quiere decir, hay una renovación también de la propuesta. Una cosa es calidad de vida, que todas queremos calidad de vida en nuestros vínculos, y otra cosa son encuadres específicos donde tomamos ciertas herramientas para sanar heridas. Y tus Ujú. heridas hoy pueden ser en vez de tu techo, tu piso, ¿no? En vez de ser un techo para tu vida, puede ser un piso y de ahí desplegar. Pero eso es una cuestión instrumental en un contexto adecuado. Todo lo demás puede herir y muchísimo. Sí, Ahora, dijiste sí. algo en relación a la sensibilidad que lo quiero retomar. Somos muy dadoras, muy sensibles, queremos entender. Ahora, mi sensibilidad, mi querer dar, a veces es poner un buen límite a tiempo. ¿Se entiende lo que te quiero decir? No porque Sí. yo quiero dar o por esto de tengo que ser empática con mis hijos. Ser empática es también comprender que este hijo en este momento necesita un no de acá a 2, 3 horas, digamos, a lo que fuera. Entonces, si somos dadoras, tal vez es un sí, tal vez es un no, tal vez es un veremos. Lo que voy a hacer es preguntarme qué es adecuado ahora para esta persona, para esta hija, para este hijo, para esta pareja, para mí, ¿no? ¿Qué Ujú. necesito? ¿Qué puedo dar ahora? Y esto me puede llegar a centrar mucho en los vínculos. Yo quisiera como invitarte a los últimos 10, 15 minutos del episodio a una temática que habíamos compartido, que yo te compartí una nota. Y acá por ahí sí, que también los oyentes sepan que van a acompañar un momento como más encuadrado en lo profesional, ya saliendo un poco de todo lo que compartimos desde lo personal, ser madres, terapeutas y demás. Yo escucho mucho en los pacientes que recibo y por mi edad probablemente temáticas relacionadas a relaciones de pareja, la masculinidad, la femineidad. También eran temas que me interpelaban a mí por mi proceso vital. Y le compartí a Abby una nota que me compartió mi hermano, este, que el título ya me pareció un montón, pero la quiero leer un momento el título para que los oyentes nos sigan. Y se llama La fachada viril, la violencia de hacerse hombre bajo el modelo de una masculinidad patriarcal. No me sorprende que mi hermano me pase este tipo de títulos. Somos un grupo de hermanos que hablamos y que nos interesa, ¿no? Este debate, sobre todo mi hermano varón, que se crió con 3 mujeres. Y a mí, obviamente, yo te contaba detrás de escena, antes de empezar la entrevista, que soy madre de varones.
y que tuve un sistema muy patriarcal también en mi familia. Pero bueno, haciendo ese contexto de cómo me interpela a mí esta temática, también lo escucho mucho en los pacientes, lo veo mucho en redes, el tema de la masculinidad, cómo se están como desarrollando los varones, tanto de adultos, pero también me interesa mucho tu mirada sobre los niños, que sé que vos trabajas mucho en vínculos familiares y en lo sistémico. ¿Qué pensás sobre, bueno, cómo está siendo este desarrollo de los hombres en nuestros tiempos? Es una pregunta muy amplia y muy compleja. Ujú, Voy a, voy a comenzar por lo siguiente. Somos seres culturales. Es verdad que nacemos en un seno familiar, pero esa familia está en una cultura y esa cultura envuelve a la familia. Entonces nosotros somos cultura, somos familia y luego somos individuos. Es decir, que vamos a tener nuestra cultura, dice Nazaret Castellanos, una referente en neurociencias, talla nuestro cerebro, nuestra cultura. Es decir, que en algún momento necesitamos confrontarla. Ahora, una confrontación defensiva es pelearme con la cultura social o familiar. Entonces yo me defiendo y ataco porque creo que está mal, ¿sí? ujú, Entonces lo que hago es en la postura defensiva tener miedo y sentirme acorralada, víctima, ¿no? Pasiva de esa cultura, que es cierto, que hay muchas cosas que o yo, mi madre o mi abuela no han podido hacer de la misma manera que mi esposo, su padre, su abuelo como hombres no han podido desarrollar como habilidades emocionales, empáticas, o más de sensibilidad. Entonces, heredamos una cultura, heredamos una dinámica de nuestros padres, dinámicas familiares. Y la pregunta ahora es si vamos a permitirnos interpelar, indagar, ampliar, hacernos preguntas para salirnos de esas matrices culturales, sociales y explorar nuevos espacios, o voy a seguir capturada luchando en contra de esto. Lo que yo he visto en los últimos años es que si yo lucho con el patriarcado, si yo doy la contra, las personas terminan muy aisladas, muy resentidas, muy débiles. Ahora, si yo hago una propuesta superadora, ¿qué hago con mis propias limitaciones dentro de un patriarcado? ¿Qué puedo hacer con un hombre que no ha tenido la posibilidad de practicar sus emociones en la infancia, en la adolescencia o incluso en la adultez? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué ujú. hacemos con lo femenino dentro de los hombres y qué hacemos con lo masculino dentro de la mujer? Tal vez la Sí. mujer diciendo que no me gusta, no entiendo o lo que fuera, que es una energía más masculina, puede ser revelador para nuestra parte femenina, de la misma manera que relacionarnos con los hombres con su parte femenina, incluso cuando ellos no saben cómo hacerlo. Ujú, Vos tenés 2 hijos varones, nosotros tenemos una hija y un varón, y están en otro lugar claramente colocados que nosotros y en nuestra adolescencia, pero seguir profundizando o acompañándolos en cómo generar un criterio con eso que están viviendo, cómo lo quieren atravesar. La pregunta sobre cómo querés relacionarte con eso que te sucede. La masculinidad tóxica es aquella masculinidad encriptada, donde estoy identificado con una parte, por ejemplo, el hombre que solamente puede ejecutar, ser funcional para afuera, que no puede indagar sobre sí mismo, ujú. que no puede hacerse preguntas, que no se pueda sensibilizar, que no pueda llorar, que no se pueda conmover, que no pueda entender y decir, bueno, yo tengo otro criterio, pero te entiendo lo que estás diciendo, desde qué lugar. Creo que estamos en un momento de alta transformación. Las mujeres tampoco se tienen que masculinizar. Antes, para ser feminista, tal vez tenía que ser muy masculinizada, ¿no? Como cortarte el pelo, tener un determinado aspecto físico para mostrar que sos femenino, dejarte los pelos por todo el cuerpo para mostrar que realmente sos antipatriarcado. Y hoy en día que Sí. comprendemos que no es ni anti, ¿viste? Ni, sino cómo podemos humanamente salir de un ciclo cultural. Esta es la pregunta que yo me hago. Y tal vez las mujeres estamos en un lugar y los hombres van a llegar en algún momento a otro lugar de revelación de cómo hacemos para salir de esto juntos.
a mí me gustan mucho los hombres, entonces no quiero ir contra los hombres y no tiene que ver con generar para mí una lucha contra los hombres, Ujú. sino cómo poder juntos pensarnos, sentirnos y proponernos algo diferente. Me gustan mucho las mujeres también, entonces cuando están peleadas con su propia mamá o con su propio papá o con su femenino y con su masculino, también mi tarea es acompañarlas. Bueno, ¿qué del femenino de tu mamá lo dejas con tu mamá? ¿Qué del masculino de tu papá lo dejas con tu papá? Y buscas en los hombres otros aspectos, otras capacidades. Y yo creo que estamos en esa búsqueda y estamos cerrando un ciclo que atormentó muchísimo. Y esto lo Ujú. vamos a hacer entre todos, ¿no? Que va a venir un Mesías que nos va a decir la verdad. Creo que es un trabajo de hormiga que lo estamos haciendo hoy, aquí, ahora, en este podcast. Sí, sí, yo tengo más preguntas que respuestas si me pongo a pensar en estas temáticas, la verdad. No siento que desplegar todo lo que mis preguntas pueda esclarecer. Son por ahí más personales y también de lo que me interpela a mí. Estoy de acuerdo con lo que decís. Quizás es como que sí pienso que cuando vos lo compartís hay algo desde la humanidad, algo como muy que nos convoca en la humanidad. Y yo creo que igual a cada, o sea, por eso soy pro terapia, ¿no? Porque creo que no toda la humanidad, ni hablar que no todos vamos hacia ese lugar, que han habido injusticias y tragedias y cosas muy graves que hace que tengamos puntos de vista muy distintos, que no todos quieren mirar esto. Me parece muy difícil cuando no podemos juntarnos a conversar. Por eso me encanta que mi hermano varón me traiga esa nota, que yo le haya hablado con vos o con otros varones. Siempre como mujer me interesa, y lo he dicho un montón de veces en mi podcast, entender más, conocer más de lo masculino. También es un público que viene poco, mucho menos que las mujeres a terapia, que participan mucho menos de los procesos. Y ahí es donde yo, bueno, tengo un montón de inquietudes, del deseo de que ellos participen más. Justo en tu último taller, que era de familias, habían muchos hombres y fue muy placentero. Y fue muy placentero ver cómo vos te ocupaste un poco de las mujeres y Matías Muñoz se ocupaba de los hombres siendo hombre. Yo creo que eso es muy valioso, pero somos pocos los que lo podemos ver así, sin ponernos ni por arriba ni por abajo. Una de las frases que, como para ir cerrando, yo me acuerdo de ese taller fue, yo me ocupo de lo mío, vos te ocupás de lo tuyo. Y eso qué ordenador que fue para todos en ese taller. Bueno, vos hablaste de tu hermano, mi hermano mayor sí hace terapia y su mujer no. Ujú. Y a mí me inspira mucha, no sé, me siento muy contenta por él que puede hacer terapia y buscar su perspectiva de las cosas. Te quiero recordar lo siguiente, esto es la parte más difícil de los hombres y de las Ujú. mujeres y de la tragedia, ¿no? De que hay muchas veces más desencuentro que encuentro entre hombres y mujeres y realmente es triste para todos, ¿no? Es una tragedia humana. Es muy difícil romper los ciclos familiares y culturales. Las dinámicas son inercias realmente que nos llevan por delante, ¿sí? Ahora, a los primeros que son leales los hijos varones es a la mamá. Las mujeres también, pero ahora voy a hablar de los hijos varones. A los primeros que conocen y que intiman es con la mamá, y a los que son Ujú. leales es con la mamá. Muchas veces no parece eso, porque le dan batalla a la madre, ¿no? Pero bueno, porque es el espacio de mayor confianza también y donde pueden desplegar muchas cosas. Y porque en ese conflicto hay algo que la mamá necesita revelarse para sí misma en relación a la conflictividad en su vida, ¿sí? Lo que Ujú. implica la problematizar algunos asuntos en su vida. Como de problemas hacer los temas, ¿no? Bajarles un poco el La tinte. jerarquía, sí. Exacto, el tono. Entonces, y estos hijos varones después son leales a su esposa, a la madre de sus hijos. Entonces, hay algo en relación al varón, por eso es tan dilemático, no hay una sola respuesta ni una sola pregunta y es un dilema sin solución y más bien estoy con vos cuando necesitamos atravesar las preguntas y las complejidades. Nuestros hijos varones son leales
a nosotras, a las mamás, con nuestras heridas. Y luego la idea es brindárselos a los padres para que aprendan cómo ser hombre sensitivo, sensato, ¿no? Con sensibilidad y responsabilidad afectiva, pero también cómo ser hombre en una comunidad donde hay hombres y qué es la energía masculina, ¿no? En este entorno. Así que es muy curioso cómo los hombres son primero leales a las heridas de la madre, porque hablamos de una lealtad ciega que es inconsciente, para poner en Ujú. contexto el trabajo sistémico de Bert Hellinger, y luego cómo son leales a las heridas de la madre de sus hijos. Sí. Entonces yo creo que hay muchas mujeres que estamos trabajando en talleres, en contextos terapéuticos, incluso para liberar a nuestros hijos nuestras propias heridas. Mira, de esto me hago cargo yo, ¿no? Tanto a Sí. nuestras parejas como a nuestros hijos somos tan complejas, mucho más que los hombres, ¿no? Y tenemos tantas aristas que cualquier cosa que nos pasa están ya pendientes, ¿no? Entonces, ¿cómo liberarnos de que ellos estén pendientes de nosotras y nosotras hacernos cargo de lo que nos sucede? Yo creo que es un desafío enorme. Yo creo que es un trabajo que a mí me da mucho gusto. Siento que bueno, que hacerlo acompañado de, de una red es fundamental, no estar sola, poder tener estas conversaciones o de repente escuchar un podcast así, de saber que no estás sola, que hay muchas partes, de poder como diferenciar esas partes es fundamental, que los hijos sean hijos y sin romantizar, ¿no? Obvio que es porque yo creo que venimos de generaciones donde hay muchas imágenes en las redes, ¿no? De cómo, qué sé yo, el padre que gritaba, después una mujer que grita un poco menos y un hijo que... O ahora están hablando, ¿no? De esta generación tan frágil de niños porque los padres es toda una crianza respetuosa. Pero bueno, no podemos abrir más ventanas porque tenemos que ir cerrándolo. Yo creo que es un hermoso desafío ser padres, ser madres, hacerlo en equipo, en lo que se pueda, convivir dentro de lo que se pueda, hacer este trabajo y cuidar cada parte de esta casa que hemos construido. O sea, si la hemos construido en familia, eso es sagrado. Para mí la familia es sagrada, no importa si vivimos todos en ese techo o no, pero sí me encanta dejar ese mensaje hoy en el episodio que hice con vos, que has sido una persona que me ayudó mucho a cuidar esa casa adentro mío. Inevitable que me emocione cuando te miro, cuando sé a dónde llegué con vos, pensar en el tiempo que te conocí, no sabía que ibas a acompañarme hasta acá y todo lo que aprendo, lo que puedo inspirarme de cómo me lo contás, de cómo lo decís. Es muy lindo tener ese faro en mi camino, Abby. Así que gracias por haber participado. Creo que tus palabras van a inspirar y van a llegar a muchas mujeres, hombres y oyentes del podcast. Y fue un placer tenerte hoy acá en nuestro martes. Gracias por tu invitación, por la confianza y un abrazo enorme para vos y para los oyentes. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta acá el episodio de hoy. Si te gusta este podcast, te invito a seguirme en mi cuenta profesional en Instagram en @mipsintonía. Y si querés compartir el contenido con quienes creas que pueden conectar con esta temática, por favor, envíalo. Los veo pronto. Producción de Portal Podcasting. Nuevos mundos por explorar.